Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, platicando sobre la historieta mexicana. Sin más ni más, comenzamos. Pues entrados ya en septiembre, este mes patrio, decidimos platicar acerca de esta mítica leyenda de lo que fue, todavía es un poco, pero yo creo que está un poquito más relacionado con el pasado, lo que fue la historieta mexicana, este gigantesco e inmenso monstruo que llegó a ser durante los años 60s, 70s y todavía 80s en nuestro país. Era y un poco de 90s. Un poquito, sí. Era un verdadero juggernaut en cuanto a generación de dinero, generación de talentos, generación de artistas. Había muchísima industria antes en cuanto a arte secuencial mexicano. Verdaderos maestros, los cuales pues ya han ido... Ya se nos han ido adelantando, pero pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de esto, cuáles son nuestras opiniones, nuestras remembranzas, en qué estado se encuentra el día de hoy la historieta mexicana y pues bueno, no sé si quisieran ustedes comenzar por definir realmente qué es la historieta mexicana. Bueno, para mí la historieta mexicana pues es la carta de presentación que tiene México ante... así como en otros países donde ellos hacen sus mismas historias de arte secuencial. Claro, como lo hemos mencionado, es un tipo de expresión que México, como dijo Paco en tiempo pasado, desarrolló de una manera la cual iremos retomando en el programa. Inmensa, completamente, y tan vasta, porque ahorita dentro del programa vamos a mencionar muchos personajes, muy buenas historias que hubo en aquella época para todas las edades, niños, adolescentes, adultos, y para mí es una cierta lástima de que lamentablemente actualmente no tenga la misma fuerza que en el tiempo en el que mencionamos hace un momento. Fíjate que, ojo, estamos mencionándolo el nombre como la historieta mexicana, no estamos diciendo el cómic mexicano, que a últimas es la misma cosa, o sea, es como decir el cómic japonés, no, bueno, pues sí, manga, o sea, ¿no? Es el manga, no es por otra cosa, sino porque parte de esto es una cierta identidad que tienes tú que otorgarle a tu producto. La historieta mexicana tenía sus propias normas, su propio estilo, su propia narrativa, su propia consistencia y congruencia, así como también lo tienen en Japón y también lo tienen en Europa, en Francia, Italia, en España y también lo tienen en Estados Unidos. La única cuestión aquí es que es una manera muy palpable y muy recomendable de diferenciar. O sea, si en Estados Unidos es comic book, en Japón es manga, en España son tebeos, bueno, pues aquí en México se les dice historieta. No tenemos nada en contra de la gente que luego dice, es que el cómic mexicano, y que, o sea, está bien, si lo quieres llamar así está bien, pero yo siento que el nombre le da un cierto peso, ¿no? Le da su personalidad. Le da una personalidad muy, muy característica a lo que es el arte secuencial mexicano o la historieta mexicana. Y pues básicamente es eso, ¿no? Una cierta identidad, un cierto género artístico que antes aquí era increíblemente popular, y bueno, pues como decimos, en el pasado mucha industria, mucho dinero, mucho éxito, había personas realmente millonarias como lo que fueron los fundadores de Editorial Vid, que era este señor de la Parra y la señora Vargas Dulce, ella escritora de historietas y también de telenovelas, escritora entre otras cosas de Lágrimas y Risas y de Memín Pinguín. Pero vaya, al punto al que queremos llegar aquí es que ¿qué fue lo que pasó? Hoy en día hay historieta mexicana.
¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué me pueden decir? Mira, sí, yo sé que hay historieta mexicana, inclusive no tiene mucho, tú tuviste la curia de hacer un review de una historieta mexicana. Códice Infinito. Códice Infinito, ¿no? Interesante, ¿no? Hasta cierto punto interesante, pero realmente no he visto otras iniciativas, cuando menos en publicaciones físicas. Sé que existe el webcómic. Uh-huh. Hay uno que le llaman el Crónicas de Amaltea, que inclusive trata de fantasía en general, ¿no? Y no he tenido la verdad la curia de buscar y sentarme a leer las páginas de eso. Creo que salía una página cada semana, me parece. Pero dicen que era interesante, cuando menos era entretenido, ¿no? Y que tenía un muy bonito arte secuencial. Por otra parte, pues bueno, también no tiene mucho, pues hemos visto que ahí está en Sanborns, ahí por ahí escondido un Calimán, el hombre increíble. Qué padre, que lo triste es que pues ahí sigue, ¿no? Tiene como 2 meses que está, yo creo que más salió, o a lo mejor más tiempo que salió, y que pues bueno, ahí lo seguimos viendo, ¿no? Digo, en la actualidad yo creo que, a diferencia de lo que se tuvo antaño, que antes la industria de la historieta mexicana, yo tengo entendido que también el gobierno aportaba un apoyo, ¿no? Y también el costo del papel era mucho más económico, tintas, en general, ¿no? Entonces era mucho más fácil mandar a impresión e inclusive distribuir también en todo el país. Hoy día es muy difícil la distribución. Y también, obviamente, como ya no existen esos subsidios al papel, y también se busca hacer impresiones en mejor papel, o papel de mayor calidad, que sean a lo mejor más competitivos con lo que tenemos ahorita en el mercado, pues por supuesto eso le carga muchísimo la mano a todo aquel empresario o el emprendedor que quiera hacer su cómic. O bueno, su historieta mexicana, perdón. Bueno, pero aquí hay 2 puntos muy importantes que quiero remarcar. Eso mismo que dijo Paco, la historieta mexicana tenía una identidad, y esa identidad era el formato que manejaba. A ver, primero que nada, si algo quiere salir adelante, no puedes estar imitando el tipo de calidad que manejan en otros lugares, en otros países, ¿sí? Yo les voy a decir una cosa. Yo tuve oportunidad de leer muchas historietas mexicanos o cuentos, como yo los llamaba en aquella época. Ajá. Y la calidad me parecía bastante buena. El entintado, el formato. Era un formato pequeño, a diferencia de los que en aquel momento las compañías como Marvel y DC, que estaban en Grupo Pirámide, hacían formatos muy grandes. Novedades, perdón. La historieta mexicana siempre manejó un formato pequeño, y era algo bastante llamativo. Colores vibrantes, colores fuertes. La calidad, el papel era rasposo, pero no podría yo decir que era de menor calidad, era diferente. Uh-huh. Era una expresión de cómo nosotros percibíamos la historieta. Ahora, otra cosa muy importante. Actualmente, como muchos productos quieren reforzar mucho el factor nostálgico, el elemento que ya hemos mencionado en otros programas. Aquí el error grande es de que el factor nostálgico de la historieta mexicana no es tan fuerte. No es fuerte. No es fuerte. O sea, aunque nosotros conocimos ese elemento, nosotros lo compramos y todo, no se creó en nosotros ese elemento, ese gusanillo que actualmente podría crecer a un grado de donde yo iría a comprar esa historieta de Calimán. Pero eso yo te lo puedo tratar, explicar. ¿Sabes a qué se debe? A que se brincaron una generación entera. Claro. Mira, cuando ahorita que empezamos el programa, mencioné que era durante los 60s y durante los años 70s, cuando era más fuerte todavía la historia. Te digo, antes también, ¿no? En los años 40s y 50s también. Pero siento yo que el verdadero fuerte fue en esas 2 décadas que estoy mencionando. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues no me lo van a creer para los que son más, los que nos estén escuchando, que sean un poquito más jóvenes. No nos lo van a creer, pero antes aquí en México sucedían unas cosas que se llamaban crisis económicas.
Eran unas cosas que ya no pasan. Pero... Así más o menos como cuando DC dice que tienen crisis, bueno, en México pasaba igual. Igual, idéntico, haz de cuenta. Y se reseteaba todo y el presidente nuevo que llegaba, haz de cuenta que ya le borraron toda la continuidad y él nunca hizo nada malo y todo. Nada más el partido político fue perfecto. Solamente tenemos 50 años viviendo crisis, ¿no? Digo, DC no la tiene tantas, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, hay que notar eso. Bueno, el punto es que al parecer por ahí de empezando ya la década de los 80s, hubo un declive muy fuerte en cuanto al número de publicaciones que estaban saliendo a la luz. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que mencionó Tito hace un rato, los precios del papel se empezó a encarecer, ya no era tan negocio y la gente pues empezó a derivarse a otros medios de entretenimiento porque ya no tenían eso tan a la mano de ir al puesto de revistas y tener un montón de opciones mexicanas. No estoy hablando de licencias. Licencias, pues vaya, siempre han llamado la atención porque es otro rollo, siempre... Aquí tendemos mucho, y por supuesto que todos nosotros lo hacemos, tendemos mucho a irnos por lo extranjero. Y yo creo que en muchos países lo hacen, pero aquí como que tenemos un especial punto. El caso es que en esa década de los años 80 hubo ese declive, y ¿qué crees? Esa es la generación de nosotros. Fíjate, hay un factor muy importante que mencionas. Se saltó una generación, pero... Aquí hay un factor que yo quisiera agregar a ese comentario que tú hablas. Todo arte, en todo el mundo, es una expresión de la sociedad de la cual está inspirada o fue creada. Por ejemplo, lo vemos ahorita con el cómic americano. Actualmente está ahorita en una situación un poquito no tan buena. Poquito. Bueno, no tan bueno. Bueno, no quisiera decir otra palabra, pero bueno. Es que Peri, por no tan buena, entiende pésimo. Exacto. Ahora bien. Es que es políticamente correcto para no ser tan dramático, sí, para que nadie obviamente. se ofenda. Claro. Ahora bien. Por eso mismo, por la situación política y censura que está existiendo allá, lamentablemente está afectando mucho la industria del cómic allá. Aquí pasó lo mismo. Si ustedes recordarán algunos personajes que más adelante los mencionaremos con más detalle, existían personajes como la familia Burrón, que era una sátira de la familia mexicana. Ahora, estamos hablando que la familia mexicana era muy diferente en los 50, 60, 70. Uh-huh. Cada década tiene un cambio. Nada más toma en cuenta también otro detalle, que es el estrato social. Claro, a ver, aquí el punto era de que ya lamentablemente el país, aparte de toda la cuestión crisis económica, todos los reboots que ha existido en cada sexenio, todas las crisis, la sociedad ha cambiado. La sociedad es algo indudable, y eso pasa en todo el mundo. Y ese salto, esa pérdida que tuvimos generacional, como dijo Paco, fue para mí un factor muy importante, porque ya nos adaptó a la generación que llegaba, o sea, a nosotros. Por ejemplo, hay un personaje que a mí, yo la verdad tuve oportunidad de leerlo porque un tío mío coleccionaba a Fantomas, la amenaza elegante. Me llama mucho la atención. O sea, a ver, espérate que te interrumpa. O sea, escucha cómo se oye ese título. Muy bueno. O sea, ¿qué le pides a The Incredible Hulk, The Amazing Spider-Man? ¿Qué le pides a no sé, un Kanye X? ¿Qué les pides? Sí, nada, absolutamente nada. No. O sea, el impacto que tiene eso, ¿sí? y otra cosa, el visual del personaje, claro. Era muy intrigante. Era una mezcla entre el James Bond británico, uh-huh, porque tenía un montón de gadgets, y aparte, pues era... Tenía sus chicas también, ¿no? Exacto. Que era cada una en un signo del zodiaco. Sí, claro, sí. Y aparte era alguna historia interesante. Claro. Y aparte, fíjense, yo la verdad tuve oportunidad, a mí me encantaba mucho el arte de la historieta mexicana, pero se veía mucho el estereotipo reflejado en la época del cine mexicano de ficheras. Uh-huh. Era muy clásico. Todo, por ejemplo, yo me acuerdo el estereotipo clásico del cine mexicano de mujeres era Sasha Montenegro. Uh-huh. Sí. El cuerpo voluptuoso, voluminoso, uh-huh, rostro hermoso. Sí. Y era en aquella época el reflejo de lo que para
creo que para todo México, era lo que era la mujer perfecta. Y el arte de las historietas en esa época, todos reflejaban ese tipo de diseño. Ahora, como ya muchas cosas, como han cambiado, ya actualmente, ¿cómo creen ustedes que podrían dibujar a una mujer con tanta cuestión censura, con tanta cuestión de que no puedes estereotipar? Sí, de que se ofenden, ¿no? Por cualquier cosa. Pero mira, a lo mejor y sí, pero ahí te lo acepto si hablamos de 2000, ¿qué? ¿Cuándo se empezó a volver 2012, loca? Digo, ¿cuándo empezó a cambiar esto? 2012 para acá. 2012 ya empezaban los primeros. Así como que se empezaban a dejar ver todo el asunto de lo políticamente correcto. ¿Y qué pasó antes? O sea, no había nada antes. Antes no había nada. Y o sea, nada de estas locuras. Digo, estas nuevas corrientes de pensamiento. Pero no había nada de eso. Entonces, en todo ese tiempo de lo que son principios de los años 80, mediados de los años 80, hasta 2010, no había. O sea, había puras cosas muy fugaces. Y tienes razón en decir que era un reflejo de la sociedad mexicana de aquel entonces en muchos aspectos. Fíjate que ahora que mencionaste lo de la familia Burrón, para quien no sepa, la familia Burrón es como bien dijo Pero, un cómic de sátira, o una historieta, perdón, de sátira, donde te manejaban idiosincrasias mexicanas, cómo era la vida de una familia, pero haciéndolo muy, muy caricatura, ¿sí? Y entretenía demasiado y fue un fenómeno realmente muy, muy fuerte lo de la familia Burrón. Y yo no me molesta, o sea, no puedo decir me molesta, sino me llama la atención que mucho tiempo ha pasado y la gente sigue diciendo, es que eran los Simpsons mexicanos. No. O sea, eran la familia Burrón. O sea, sí. no son los Simpsons mexicanos. O sea, a lo mejor entiendo el punto al que quieren llegar porque los Simpsons también son una sátira de la familia contemporánea americana. Pero... como en su tiempo lo fueron los Picapiedra. Exacto, ¿no? Pero no es así. O sea, no es tan así. O sea, la familia Burrón eran como que su propia cosa, su propia onda. Y eso es lo que tenía la historieta mexicana, que era demasiado auténtica. Claro. Entonces, sí. Repito, por cuestiones de crisis, por cuestiones de lana, porque siempre eso es lo que llega y pega al mexicano, la lana. O sea, por cuestiones de mil cosas, ya no había las ventas de antes. Entonces, pues bueno, dejaron de publicar un montonal de cosas. Bueno, otro ejemplo que es muy claro. ¿Ustedes verdaderamente creen que el personaje de Memín Pinguín tuviera éxito actualmente? No. ¿Por qué? No, porque... mira, aquí en México probablemente sí, si lo manejaras con unas historias como las que originalmente tenían, que es muy tipo como que El Chavo del Ocho, como que muy así. Pero si nos vamos por el lado del diseño y de que, que es que se van a ofender las personas. O sea, a ver, mira, en México yo siento que no estamos tan locos. Digo, no tenemos esa corriente de pensamiento tan marcada. Pero vamos para allá. Vamos para allá, pero lo hacen por imitar, no porque realmente... Es que aquí, mira, la situación social en Estados Unidos siempre ha sido muy volátil por todo lo que ocurrió de la esclavitud y de todos los fenómenos, las crisis raciales y pues todo ese racismo que ha habido. Sí existió, sí fue algo real. Entonces, aquí en México... pues somos como que un poquito más relajados en ese sentido, no estamos tan aprensivos, yo creo. Entonces, yo siento que no hacerlo tan exagerado, porque sí hay dibujos del Memín que pues son muy, pero muy exagerados en cuanto a sus rasgos. Sí, claro. Siniescos. Ajá, de persona negra. Ya es una verdadera caricatura. Y a mí lo que me llamaba siempre la atención es que sus amiguitos no estaban caricaturizados y él sí. Ajá. O sea, no parecían ellos caricaturas y él sí. Bueno, es que tú recuerdas aquellas caricaturas de los años 30, de los años 20 inclusive a lo mejor, ¿no? Que donde salía una persona negra y siempre tenía esa característica. Sí. El bembón, orejón y inclusive hasta pelón. Yo aquí lo que quisiera mencionar es algo que siempre he sido fiel creyente de ello. En todo, en la vida, en todo, la intención es lo que cuenta. Ajá. Y yo no creo
que los creadores de Memín Penguin se hayan fijado como objetivo decir, los negros son ridículos y voy a dibujarlos ridículos. O sea, no lo creo. Yo creo que más bien fue una manera de hacerlo un distintivo a él y que destacara entre los demás. Digo, es mi percepción, no me consta. Yo creo que era más el hacer la referencia a lo que ya se tenía en medio, pues en pantallas, ¿no? Yo lo pienso así también, ¿no? Que una persona negra, pues la ponen así en Estados Unidos, ¿por qué no la ponemos así nosotros? Ahora, allá en Estados Unidos, pues bueno, la cosa era un poquito diferente, ¿no? Inclusive esas caricaturas donde salían personajes japoneses, pues también tenían su caricaturización, ¿no? Sí, claro. Rasgos muy exagerados también, ¿no? Mira, lo que sí, volviendo al punto que dice Peri, yo creo que aquí en México sí hubiese tenido éxito durante más tiempo. De hecho, lo tuvo todavía en algunas partes de los 2000, o sea, de la primera década, todavía llegaron a publicar Memín por ahí. Sin embargo, muchas de las cosas fueron reimpresiones, ¿no? Sí, claro, pero a lo que me refiero es que se siguió publicando. Sí. Entonces, mira, a ti te debe de importar 300 cominos qué es lo que piensan en otros países porque tu mercado es aquí. Claro. O sea, tu meta es aquí. Y te voy a poner un ejemplo. Slam Dunk. ¿Tú crees? ¿Por qué crees que Slam Dunk no jaló en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque son japoneses que juegan basquetbol. No, independientemente de eso, o sea, tenían al Gori. ¿A poco no a cada rato es gorila y eres no sé qué y pareces un gorila? O sea, y siempre era burlarse y hacerse bullying entre ellos y todo. Vaya, no tiene nada de malo. ¿Tú crees que Takehiko Inoue, el creador de Slam Dunk, tuvo, no, pues es que los americanos se van a ofender porque voy a poner a mi personaje, de los mejores personajes de la maldita serie, lo voy a poner a que se burlen de él y le digan gorila? Y él lo dibujaba luego como un gorila. Sí. O sea, como burlándose. O sea, porque Hanamichi era un castroso y le decía gorila. O sea, eso ahorita no, ¿cómo crees? Sería como que, es que me ofenden. ¿Tú crees que él le importó eso? No le importó un demonio. O sea, yo creo que si tú estás en un país donde no tienes ese tipo de tendencias culturales, pues debes enfocarte a tu mercado meta. Te voy a dar otro ejemplo. Aquí en México, hablo como país, somos muy adoradores de lo que es la Virgen de Guadalupe. En otros países no les importa y hacen un montón de cosas con la imagen de la Virgen. Lo he visto, no sé, le han dibujado de 1000 maneras y le han hecho pinturas y le han hecho 1000 cosas. O sea, sí. Y eso no es algo que se acostumbraría aquí porque se le guarda respeto a esa imagen. Es cultural. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que no habría ningún problema. Fíjense, poniendo un paréntesis, antes de que se me olvide, solamente quiero hacer una nota informativa. Cuando les platiqué a unos amigos que íbamos a hacer el programa de historieta mexicana, me hicieron la mención, oye, ¿y vas a mencionar a Condorito? Aquí, plop, plop. Exacto, plop. A ver, solamente como dato curioso, Condorito, aunque tuvo mucha popularidad aquí en México, no es considerado historieta mexicana. Porque no lo es. No, es chileno. Nada más que el tipo de humor que manejaban es muy mexicano. Que es muy mexicano. Sí, entonces, claro. Solamente era como dato informativo y por el cual no vamos a mencionar a Condorito en este apartado, en este programa. Cierro paréntesis. Bueno, pero es lo que te digo, o sea, no debe importarte eso. Debe importarte tu mercado meta. O sea, tu mercado meta es lo que hemos dicho hasta el cansancio y no entiendo por qué es algo tan complicado de entender. Si yo me preocupo por no ofender a la gente a la cual no voy a ir dirigido, pues no la vas a hacer, vas a limitarte tú solito. Y a lo mejor puedes hacer cosas muy padres, a lo mejor, ¿por qué no? Puede ser que quites ese estereotipo. Porque, seamos sinceros, o sea, ¿quién se burla o quién le tiene odio o desprecio o racismo a Memín? Nadie. Es un personaje que pues es querido, es muy querido por mucha gente. Inclusive pasas por alto ese tipo de cosas, ¿no? O sea, simplemente la aceptas como es. Dentro del personaje, Memín es considerado como un símbolo de la inocencia infantil. Por supuesto. Y es el elemento que muchos de nosotros creo que consideramos. Era el niño bueno, era un niño que a su mamá la procuraba. La procuraba y era una mamá que cuando se portaba mal y en muchas portadas aparecía que lo odiaba. Sí. Era la mamá mexicana clásica.
La chancla. O sea, la chancla. Sí, la de la chancla. O sea, al final aquí, como dice Paco, sí, lamentablemente, si tienes miedo nunca vas a poder sobresalir. Y aquí es el temor de no retomar esos personajes. Pero, insisto, la intención es lo que cuenta. O sea, si yo tengo la intención de ofender gente, bueno, pues ahí sí estás idiota. Pero si esa no es mi intención real, pues a mí qué me importa que anden pensando lo que quieran andar pensando y ya ellos tendrán sus traumas. O sea, el Memín se vendió durante muchos años, fue un éxito y pues eso es aquí en México. Y ahora, cambiando un poco la edad, aunque no lo crean, mucha historieta mexicana iba dirigido a adultos. Sí, claro. Dentro de la industria de la historieta mexicana, como lo mencionamos hace un momento, estaban niños, adolescentes y dentro de esos adolescentes adultos. Como ejemplo, Los Sensacionales, las revistas de lucha libre. Sí. Yo me acuerdo la primera historieta mexicana de luchadores que tuve fue El Origen de Tinieblas. El de Tinieblas de Aluche. Sí. Le crearon toda una historia que verdaderamente dije que fumó este cuate, pero estaba genial. No, si yo los leí, eran una obra de arte. Eran buenísimos. O sea, aquí rápidamente. Tinieblas era el hijo de una princesa maya y un explorador que se conocieron en una selva escondida. Ay. En una selva escondida con una cultura así como el Dorado, donde y supuestamente en ese mundo, en esa sociedad había un hechicero maligno que quería poseer a la princesa y obtener poder, pero la princesa se enamora del explorador y de su unión nace un bebé que por la maldición del hechicero nace ciego. Entonces el hechicero, al momento de obtener poder y al ser apoyado por otra hechicera que lo quería a él de su amante, matan al explorador y a la mamá de Tinieblas. Y al niño lo dejan morir en la selva, al bebé. Entonces un chamán, fíjense toda la historia me acuerdo de hace como 30 años. Él le dice, algunos años, le dice que le va a otorgar un artefacto creado por la fusión de todas las pertenencias sagradas de su padre y de su madre, y sale de una caja la máscara, la famosa máscara icónica, y al momento de ponérsela, porque para esto había pasado ya mucho tiempo donde el niño ya había entrenado, se había hecho un hombre, se pone la máscara y empieza a ver, rompe el hechizo de la hechicera y por eso él se hace llamar Tinieblas. ¿Qué les acabo de narrar? No le pide absolutamente nada a ningún cómic. Otra cosa muy interesante es, ¿se acuerdan de Octagón? Sí, claro. Octagón, el luchador. Veracruzano. Yo, fíjate que ahora que lo mencionas, mis primeros encuentros con la historieta mexicana también debieron haber sido Los Sensacionales de Luchas, porque llamaban mucho la atención. Recuerdo que inclusive la manera en la cual estaban impresos no era con grapas, era con lomo, eran pegados. Eran pegados. O sea, eran muy pequeños. Sí, claro, pero eran tamaño bolsillo, podría decirse. Sí. Más o menos. Eran muy pequeños y tenían un arte muy notable. Y también, ahora que mencionas a Fantomas, Fantomas lo llegó a publicar Editorial Vid en los años 90. Y eran nuevas historias, nuevo dibujo, nuevo todo. Corrígeme, ¿ahí estaba Humberto Ramos también? No, en Fantomas no. ¿Dónde estuvo él? No, él estuvo con el estudio de... ¿cómo se llama? Kabum. Él ahí estuvo haciendo una serie que se llamaba Némesis, pero no tenía nada que ver con Fantomas. No, era otra cosa completamente diferente. Fantomas lo estaba haciendo Editorial Vid. Y sacaron las ediciones, pues eran tamaño media carta. Yo todavía conservo algunas y todavía mantenían una línea muy parecida a la de los años 70 y 60. Esos debieron haber sido mis primeros encuentros con la historieta mexicana. Posteriormente, bueno, al menos curioso, a mí nunca me tocó leer un cómic de Calimán, aunque sí los publicaron aquí. Yo no los alcancé a leer. Yo tampoco. De hecho, yo sí leí Fantomas en algún momento. ¿Por qué? Porque mi papá era coleccionista de Fantomas. Ok. O sea, mi papá de la primera vez, cuando le tocó a él, siendo más joven, empezar que saliera publicado,
Él inclusive tenía un conocido en la editorial que le hicieron el favor de conseguirle toda la colección, ¿no? O sea, hasta, no sé realmente hasta qué número, pero sí tenían desde el número 1 hasta no sé cuál, ¿no? Y algo que a él le gustaba mucho y que es algo que hoy día ya no se sigue tanto, era que cada episodio eran historias autoconclusivas. Ajá. Sí, que a diferencia de hoy día, pues bueno, tienes que esperarte 1, 2, hasta 7 episodios para tener una historia completa. Sí, ¿no? eso sí, ese formato pues no... O sea, yo voy de acuerdo que, no sé, pongan un arco a lo mejor de 3 números, ¿no? Que digas, continuará, pero ya como que hacer una historia... Mira, es el hecho de que la historia lo amerita. Si la historia lo amerita, ok, pero si lo que estoy haciendo es alargar a propósito, pues sí, ahí sí está mal. Digo, pues al final ya sabes que es para que a fuerzas la gente tenga que comprar 7 episodios en lugar de nada más 1 o 2, ¿no? Así es, pero de todos modos, la historieta mexicana, como era tan periódica, o sea, era tan común que estuvieran saliendo, pues repetimos semanalmente, ¿no? Sí, algunos eran semanales, otros catorcenales. Fíjense, y obviamente hay que mencionar algo muy importante. Como Paco expresa su primer encuentro con la historieta mexicana, yo tengo que mencionar un personaje que hasta la fecha sigo leyendo historias y me sigue gustando, porque tenía todo lo que me gustaba. Hechiceros, magia, robots, que era la serie de Carmatón y los Transformables, que empezó en el año del 82, 70. No, él empezó en el 86, creo. 86. Sí. Y también era el formato de historieta, que era media carta. Y me gustaba mucho, ya que mencionaba mucha mitología hindú sobre todo. Yo la verdad, seré sincero, yo ya empecé a coleccionarlos ya historias más avanzadas. Pues porque como niño, pues al final no te percatas de muchas cosas hasta que las tienes en mano. Tuve la oportunidad de leer muchas historias muy buenas, conocer a personajes como Sasek, el protagonista, ¿no? Ashura, bueno, Asura, como lo llamamos ahora, podríamos decir que es Ashura, un villano que no le pide nada a villanos de cómics. Sí, recuerdo que el diseño de Asura es muy bueno. Era muy bueno. Eso sí, el diseño, yo creo que era el que más me agradaba. Sí. Y aparte había un sinfín de robots. Uh-huh. Por ejemplo, yo me acuerdo de la primera generación. Aquí, Titán, que era el líder de los Transformables, Stellaris, Unicornio y Acuario. Fueron los primeros robots que aparecieron en la serie. No es nada sencillo, como hemos mencionado, todas las características que lleva la historieta mexicana, todo lo que conlleva el imprimir un ejemplar a como los quieren imprimir el día de hoy, es un esfuerzo titánico, lo hemos estado viendo y desgraciadamente no da réditos. ¿Por qué? Porque yo siento que en cierto punto perdió su esencia. No sé ustedes qué opinan. Pues sí, vaya, no tengo que otra cosa que decir que sí, efectivamente, ¿no? Ya yo creo que hasta cierto punto su época pasó. Si no hay una renovación tanto en modelo de negocio o modelo de historia, a lo mejor. Mira, por ejemplo, eso que es un tema que también queremos mencionar. ¿Qué cosa es lo que hacía la historieta mexicana diferente de las otras que se publicaban a lo largo del mundo? ¿Qué creen ustedes que le hacía diferente? O sea, pero estoy hablando de características palpables, físicas. Primero que nada el formato, el tamaño. Para mí era un genial, lo podías llevar a todos lados. Aparte, en aquel momento no eran tan caros. No eran caros, vaya. No eran caros. Sí, simplemente era algo que tú podías comprar. Y podías tener una columna de pura historieta de luchadores, del piso al suelo. Y podías tener una colección bastante amplia. Sí, definitivamente. La periodicidad, porque claro, pues obviamente no es lo mismo comprar uno cada mes que cada 15 días o cada semana. Sí, era una ventaja. Claro, era un gran esfuerzo para los creativos, ¿no? Sobre todo si era un mismo dibujante, pues se estaba echando una historia de 20 páginas cada semana. Pero fíjate, ¿no? El éxito, como decimos, el éxito de que nosotros en algún momento cuando estuvimos enganchados con la historieta mexicana era de que no apagaban el fuego. O sea, cada semana nos daban historias diferentes, variables. Ahora,
Yo la verdad, aparte, otro elemento también era el dibujo. O sea, el dibujo que ya lo he mencionado en otros momentos ahorita del programa, era un dibujo llamativo, un tanto para adultos, y aparte, a ver, aquí voy a decir... Pero ahora depende qué historieta. Sí, claro, pero a ver, estábamos hablando, por ejemplo, aquí no había las limitantes de que si no eras mayor de edad no podías comprar ciertas cosas. Yo tuve oportunidad. Se supone que sí. Pero les valía gorro. Les valía gorro. A ver, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Videorrisa? Sí, claro. El Videorrisa no era para mayores de edad. No. Era para cualquiera. Para adolescentes. Sí, entonces, pues ahí sí, luego tenían cada cosa. O sea, para los que no sepan, imagínense el Videorrisa era una especie de sátira de absolutamente cualquier cosa que hubiera en la cultura pop. Ya sea mexicana, americana, europea, lo que sea. O sea, le podían criticar ahí las películas de Rocky, que de hecho creo que le decían Porky. ¿Sí? Rookie. Yo recuerdo que le decían Porky. Sí. Y en lugar de la Guerra de las Galaxias era la Guerra de las Garnachas. Sí. Bueno, es que empecemos porque era Videorrisa, porque en aquel entonces quien era el mayor distribuidor de películas caseras o en formato casero era Videovisa. Ajá. Sí. La Videovisa, que pertenecía a Televisa, obviamente, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el Videorrisa y hacer todas las, pues las sátiras de todas las películas. De todo. Eran buenísimas. Mazinger Z. Mazinger Z. ¿Te acuerdas de eso, no? El capítulo de Robocop, no me acuerdo cómo le llamaban a Robocop. Bobocop. Había uno de los Robocop, Thundercats, ¿no? También. Había una los felinos cómicos. Los felinos cómicos. Sí, ¿no? Los mafufos. Los mafufos. Fíjate que Sí, yo creo que ¿no? todavía tengo uno de los mafufos por ahí. Debe de estar, debo de tenerlo por ahí. Divertidísimos todos, ¿no? Y fíjense. Y era semanal, creo. Sí, semanal. Creo que sí. Otra historieta también para adultos era el Mil Chistes. Sí, como no, el Mil sí. Chistes. Eso sí era totalmente para adultos. Pero la verdad creo que nunca me dijeron, niño, no la puedes comprar. Ajá, señor. Pero fíjate que el Mil Chistes era una antología. De hecho, o sea, salía cada 15 días. Y el Mil Chistes tenía precisamente pues un montón de chistes y cada uno lo narraban un dibujante distinto en todo ese cómic de 48 páginas. Y creo que algunos tenían hasta 64, si no mal recuerdo. Historieta. Sí, bueno, historieta, pero a lo que me refiero es que el formato era antología y no se le llamaba una antología, simplemente te decían, ahí está el Mil Chistes, ¿no? Les voy a contar un recuerdo muy triste del Mil Chistes. ¿Se acuerdan ustedes del programa Otro Rollo de Adal Ramones? Hace muchos años. Claro. Bueno, yo me percaté cuando esa historieta estaba muriendo, cuando en el programa de Adal Ramones presentaron un artículo del Mil Chistes. O sea, hablaron del Mil Chistes. Hablaron del Mil Chistes. O sea, pusieron imágenes de la portada, del creador, así como que por favor no me dejen morir. La verdad, o sea, podría ser cómico si lo ves desde un punto de vista, pero ya era como el último esfuerzo de tratar de salvar una revista icónica mexicana, porque el mexicano siempre ha sido caracterizado por el alburero, por el pícaro, y esta revista la verdad representaba ese estereotipo, la verdad, y tenía historias muy buenas, tenía chistes, tenía las Chiqui Babies o algo así, algo así, pero era bastante divertido leerlo, y el formato era media carta. No con los estándares actuales era una revista corriente, si lo quieres ver así, pero valía en aquel momento 5 pesos. Y mucho antes menos. Claro. O sea, fue paulatinamente fueron subiendo el precio, pero imagínate, 5 pesos, o sea, si lo comparas con los estándares de hoy en día que hay, mira, acabamos de hacer un review el semanal ahorita que hay de DC, de Deathstroke contra Batman, o sea, son, te lo juro, 22 páginas creo, y el cómic cuesta 45 pesos. O sea, digo, obviamente tiene muy buen arte y muy buena historia y todo. Muy buena impresión. Muy buena impresión, todo. Porque al final el físico es... Te lo firmo lo que tú quieras. Pero yo siento que eso es
vital. No puede ser que hoy en día, en Estados Unidos y en México, sobre todo te digan, es que el cómic, sobre todo el americano, ¿no? El cómic americano tiene que ir dirigido al público infantil, que no sé qué. Oye, pues yo no sé cómo pretenden ellos que un chavo o que un niño tenga, cuando menos para comprarse 2 cómics deberían tener 100 pesos. O sea, no es algo común, no lo es. O sea, desde el punto de vista que el precio o el costo de lo que tú estás ofreciendo no está siendo coherente con lo que tú dices a quien va dirigido, pues lo veo complicado. A ver, Paco, nada más hay como un comentario. Lamentablemente yo vuelvo a resaltar mucho la problemática social que vivimos. Actualmente, nosotros obteníamos dinero para comprar historietas porque, bueno, en mi caso, mi mamá decía, te doy 5 pesos, te doy 10 pesos, si haces esto, si haces el otro. O sea, era el ahorradillo. Uh-huh. La clásica, venme a comprar algo, unas tortillas, pero me devuelves el vuelto. Uh-huh. Ese vuelto nunca regresó. O sea, obviamente eran cosas permitidas para nosotros, o por lo menos para mí. Y podías darte el lujo de escapar al puesto de revistas y comprarte tu historieta. Pero ahora, Paco, lamentablemente estamos en una generación donde el niño solamente dice quiero y los papás dicen cuánto. Algunos casos, pero no la mayoría. Mira, te repito, es muy caro. O sea, si tú quieres irte al Sanborns y quieres salir con no sé, 5 cómics, son más de 200 pesos. O sea, de hecho, sí, son 250 pesos más o menos. O sea, 230 pesos. No, o sea, es algo muy, muy exagerado. Y antes, pues, no era así. Y también eran cómics licenciados. No, claro, es que yo recuerdo que, mira, lo más vívido que tengo es que nos costaban 1 peso. Sí. Era 1 peso lo que nos costaba. Justo cuando era la transición de 1,000 pesos a 1 peso. Vaya, era inaudito pensar que eso llegase a costar mucho más. Inclusive cuando comprábamos los cómics importados, creo que cuando muy caros nos salían en 3,700 pesos. 3,700 o 3,400. Sí, 3,400 primero y poquito después 3,700. Va. Tomando en cuenta la paridad del peso dólar, ¿no? Obviamente llega el 94, tenemos el problema que pasó a la crisis de México de los 90. Bueno, lo que le llamaron en su momento el efecto tequila. Una historia bastante interesante, obviamente, muy recomendada si lo pueden buscar por ahí. Pero bueno, el chiste es que durante todo ese año, esos cómics que nos costaban 3,700 pesos, a los 2 semanas nos costaban 5,000 pesos. A las 3 semanas nos costaban 7,000 pesos o 7 pesos. Y así nos íbamos. Y a eso le aumentábamos lo que empezaban a costar entonces los cómics. Porque ya empezaba a haber cómics de 1.95, o sea, de $1.95, 2.50, creo, cuando muy caros, cuando ya eran, pero ya eran mucho. Ya eran más gruesos, ¿no? Y después, cuando, pues bueno, nos tocó la época de Karmatron y los transformables, bueno, la tienda de Karmatron aquí en Veracruz, que fue precisamente esa época donde empezó, se vino toda esa esa inflación, porque fue una inflación lo que hubo, y esa devaluación del peso tan abrupta. Obviamente nosotros teníamos suscripciones, inclusive porque nos apartaban nuestra cantidad de cómics. Sí, pues nos empezaban a costar el doble o el triple de lo que nos costaban 2 meses antes, ¿no? Entonces, pues por supuesto, nosotros, muchos, empezamos a dejar de coleccionar muchas cosas porque simplemente ya no podíamos coleccionar. Y estamos hablando de que era una época en la que teníamos cuando mucho 15 y 16 años, ¿no? O sea, sí, eso es cierto. A ver, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes dos. ¿Creen que sea posible, que sea fiable, que existe en un futuro el resurgimiento de la historieta mexicana? Sé que hay esfuerzos. Sí, hay esfuerzos, pero yo la verdad, al menos ahorita no lo creo. No lo creo
porque quieren... o sea, los modelos que se están haciendo ahorita, que son muy loables y pues la verdad no es fácil, te lo juro que no es nada fácil, pero se están yendo mucho por el lado de quiero hacer un cómic como Spider-Man, como Batman, como Superman, como bla bla bla. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a los superhéroes ni al tipo de historias, aunque también un poco. Me refiero a los formatos. O sea, me quieren presentar una edición de lujo con acabados de papel cuché y portada mate y no sé qué cosa y una calidad impresionante de color y todo, y me lo quieren hacer un cómic mensual y me quieren que cueste 50, 60, 40, 99 pesos. No vas a poder. O sea, y te digo, no es por ser pesimista ni mucho menos, simplemente no existe ese modelo, no existe. O sea, la historieta mexicana va dirigida ¿a quién? Al mexicano. O sea, y si a duras penas muchas veces uno, o sea, hablo de en general, ¿no? Nuestro ritmo de vida en general, tienes quizá para comprarte una Coca-Cola o tienes para no lo sé, comprarte algo muy mundano, ahí es donde debe de estar esa asociación de decir, necesito comprar algo, quiero comprar algo para distraerme, necesito algo barato, cómic. Así era antes. Y antes tenía éxito. Entonces, el que ahorita quieran venderme y decirme, no, pues es que te digo, papel increíble y no sé qué, y aparte de la periodicidad, o sea, estás queriéndome vender lo mismo que me vende Marvel, y tú siendo México, o sea, o siendo, a lo mejor no teniendo detrás de ti todo un aparato mercadológico, toda una infraestructura, todo un proceso, o sea, no, simplemente no va a pasar. Yo creo que si agarras papel barato, o sea, no estoy diciendo de lo más corriente que hay, pero ¿por qué no? A lo mejor y sí, ¿qué diablos? O sea, lo imprimes a color y le das el formato media carta. Contratas gente que de verdad sepa sacarte la chamba rápido. O sea, porque eso también es muy importante. O sea, alguien que sea hábil, que diga, aquí tengo estos guiones, aquí tengo estos, órale, échatelo y vas, y como sea. Y que te salga algo aceptable y que te entretenga. No te estoy diciendo que quiero que cada mes me des una cosa que pueda ser nominada al premio Eisner. Quiero que me entretengas cada semana o cada 15 días. ¿Saben qué es lo triste? Que muchos personajes icónicos de la historieta mexicana han encontrado un cierto éxito de sobrevivencia en otros formatos. Por ejemplo, un personaje icónico de México es el Santo, el Enmascarado de Plata. Actualmente el hijo ha creado una serie de productos que se llama Santología. Es una tienda donde venden camisetas, productos de su papá. Entonces, ahí el Santo está sobreviviendo. No por la actividad de lucha actual, ni por las historietas que había, sino simplemente porque se mudó a otro mercado. Por ejemplo, Calimán, lo ves en camisetas, lo ves en otros formatos. La familia Burrón, lo ves en elementos coleccionables nostálgicos. O sea, están tratando de sobrevivir, como dijo Tito hace un momento, pero no en el formato que les dio vida. Fíjate una cosa también, todos y cada uno de estos personajes pues, hablan en sí sus historias, dan un mensaje, ¿no? Si nos vamos a las historias de Memín Pinguín, pues son historias de barrio. Entonces digo, es un estrato social de barrio, ¿no? Entonces, más o menos el estrato social al que van dirigidos es a esa gente que pues de alguna manera se ve identificada con ese estilo de vida. El Santo, por otro lado, es algo mucho más internacional. No internacional a lo mejor, que es un producto que puede ser internacional, e inclusive le hicieron cortos animados bastante decentes, si mal no recuerdo. En Japón el Santo es muy popular. Sí. No, debe ser, por supuesto, ¿no? Pero es muy diferente un personaje como el Santo a algo un poquito más tropical que es Memín Pinguín, ¿no? Por supuesto, el mercado al que va a impactar
pues uno es menor y el otro es mayor, ¿no? Memín Pinguín, con mucha suerte, lo puedes exportar a todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos que son mexicanos. Con mucha suerte. ¿Por qué? Por ser el mercado de la nostalgia. Ok, eso es algo mexicano y que a lo mejor se acuerdan de que pues, si son gente que vivían en México y se fueron para allá, a lo mejor lo recuerdan. No necesariamente la gente que vive allá de toda su vida, ¿no? Pero que son hijos de inmigrantes mexicanos. Si nos vamos a Chanoc, pues probablemente es otro estrato también. Calimán también es otro estrato. También, ¿no? Entonces, sí, son diferentes nichos de mercado. A lo mejor que no necesariamente todos los están tocando. Yo no he vuelto a ver ahorita cómics del Santo. No. Ya se fueron a otros medios. Claro. Digo, sus películas son legendarias hoy día, ¿no? La máscara es inconfundible, vaya, es icónica, completamente icónica. Claro, es una marca. ¿no? La máscara es una marca. Pero mira, una déjame marca. te digo una cosa. Si no mal recuerdo, fue en los 90s, a mediados, finales de los 90s, que el Santo intentó sacar un cómic mexicano y lo hizo con formato media carta y lo hizo barato y todo. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué no tuvo el éxito? Bueno, para empezar, el dibujo la verdad no era tan bueno como normalmente y la historia era un poco normal. Y lo que sí tenían era que la periodicidad, si no mal recuerdo, te digo, es que ya tiene mucho tiempo, era mensual. Es que no puedes hacer eso. O sea, si ya te vas a aventar el paquete de hacerlo, tienes que hacerlo a cada rato porque, si antes a la gente se le olvidaba, ahora imagínate hoy que tenemos 20,000 millones de distractores, pues no funcionaría así. O sea, necesitas algo barato, necesitas algo constante y necesitas algo que pueda estar accesible para todo el mundo. Y como esas características y esos puntos no se pueden conjugar, al menos hoy en día de una manera tan palpable, porque repito, todo mundo lo que quiere es decir, tengo mi cómic mexicano y hacer uno al mes y ponerle el papel más hermoso del mundo y ponerle la portada. ¡No! Hazlo como era antes y vas a ver cómo no jalaría más. Lo mencionamos hace un rato. Yo creo que se enfocan más en ser víctimas que en realizar un buen producto que pueda llegar a la gente necesaria. Es que eso es otra. Ya no hay casi gente que quiera aventarse ese trompo. O sea, sí hay, pero ya son muy pocos precisamente porque es un rollo. Es un rollo total y absoluto. Y aunque sí hay, creo que antes sí había apoyos, ¿no? Había ciertos concursos y becas que daban y apoyos de fondos de cultura económica y cosas así. Pero, pues no, o sea, casi todos son... Mira, no me quiero ir muy mal la onda, pero es que casi todos son fans. O sea, no son profesionales. O sea, no es gente que diga, yo sé arte secuencial y yo estudié arte secuencial. O sea, no estoy diciendo que no existan. Estoy diciendo que no son tantos. Entonces, esa gente, pues esos artistas o esos escritores, pues se van a otros medios donde realmente puedan subsistir de una manera más cómoda y es completamente loable, o sea, está perfecto. Digo, pero pues, mucho su tirada es irse a Marvel. Ajá, o irse a DC, Marvel, ¿no? Sí, claro. Miren, a ver, aquí el factor para mí que es el más importante por el cual la historieta mexicana no va a resurgir es porque al mexicano no le interesa. Es que es exactamente, no le interesa porque no tienes nada que ofrecerle que le interese. Mira, hay mercado para todo siempre y cuando sepas tú qué quieren. Y te aseguro algo, que no quieren formatos gringos. No los quieren, porque para eso están los gringos. Para eso está Sanborns, claro. Hasta el rollo de Batmans, Spider-Mans y Daredevil y todo. Importados y de licencia. Importados y de licencia. O sea, eso no es. Entonces, ¿qué es? Pues tienes que investigarlo. O sea, yo creo que si algo así funcionó antes, lo que estoy diciendo del formato barato, te arriesgas menos, es más económico, aunque también vienen otros rollos como la distribución y etcétera, ¿no? Fíjate que yo hace un momento hiciste una observación bastante adecuada. Y fue el salto generacional. Que se perdió. Ese salto generacional hizo que ya no haya esa nostalgia por estos personajes. O sea, ya nuevamente, el valor agregado que le dan a estas historias es: soy un cómic mexicano y me pongo la banderita y uy, porque soy mexicano.
ya nada más, ¿no? Pero ya estos personajes ya no le hablan a las generaciones nuevas. No. Puedes inventar nuevos. Sí. Sería mucho más complicado, pero podrías inventar nuevos. No habría ningún problema, pero te repito, no sé por qué se enfrascan en ese formato gringo. Cada mes voy a sacar mi cómic de 30 páginas, de 25 páginas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aquí en México eso ya te lo han demostrado quién sabe cuántos. Mira, yo me acuerdo que en los años 90 había uno que se llamaba Serpio, creo. Había otro que se llamaba Ransom 4. Había otro que se llamaba Lugo. O sea, precisamente eran cosas que o sea, llegaron y como a los 4 números murieron porque lo que querían hacer era ser un Image Comics. Era hacer un Amazing Spider-Man, un Image Comics, un X-Men de Jim Lee. No, o sea, no lo vas a lograr. Y los superhéroes eran igualitos los personajes. O sea, muy parecidos así, como que miembros de los X-Men, parece que estabas viendo, o parece que estabas viendo un Punisher de pelo largo. O sea, no. Tienes que hacer unas cosas como el Pantera, tienes que hacer unas cosas como Fantomas, tienes que hacer unas cosas como Chanok. Bueno, el Ultrapato, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, el Ultrapato. El Ultrapato, el Bulbo. Ajá, pero esos no, te repito, no son periódicos. Creo que el Bulbo lo publicaban en una revista o en un periódico. Entonces de ahí el creador hizo ya toda sacaba luego sus trades. Que fíjense que ese debería ser un formato. Eso es lo que debería ser el formato mexicano. Fíjate que algo que ahorita que mencioné estos de Crónicas de Amaltea, sé que, tienen el webcómic, lo tienen, creo que semanal, sacan una página en su página y todo, y en convenciones ellos hacen una impresión de todo un tomo, de 40 páginas, 30 páginas, lo que tú quieras, que ahí te venden el impreso. Obviamente las impresiones son de imágenes de alta calidad y demás, ¿no? No sé ahorita en cuánto lo estén vendiendo o si lo sigan vendiendo ahorita. Te estoy hablando de algo que me enteré de hace 2 años, 3 años, ¿no? Eso yo creo que es algo interesante. Es algo interesante, ¿no? Claro, no sé cómo funciona ese modelo de negocio de que pues tú tienes un webcómic que se lo estás dando gratuito a la gente. O sea, la gente visita tu página y cada semana tienen una continuación o una continuidad a la historia que les estás contando a través de, ¿qué te gusta? De todo el año. En todo el año a lo mejor te sacan un cómic de 40 y tantas páginas, ¿no? Ok, va. No sé cuánto te cuesta ya el TPB, por así llamarlo, ¿no? El recopilatorio de todo eso. Pero pues obviamente te hacen una impresión de muy alta calidad, no sé si hardcover a lo mejor, si quieres, no sé, ¿no? Pero yo estoy seguro que es algo que nos sale completamente barato, ¿no? Pero no sé dónde está ahí el verdadero negocio, ¿no? Digo, una parte de la impresión es, sí, estoy completamente de acuerdo que eso va a dar rendimiento, pero no sé si vendiendo espacio de publicidad en su sitio web, ahí venga o eso, o donaciones, ¿no? o muchas otras cosas. Yo creo que si la historieta mexicana lograra resurgir algún día, tendría que ser no solito. O sea, no podría ser un solo título, no podría ser un solo creador, no. Yo creo que tendrían que ser una oleada de gente que empezara a llegar con ideas frescas, nuevas, y también que tuvieran esa facilidad de ser empresarios, porque no nada más puedes ser creativo, también necesitas tomar buenas decisiones de negocio. Unos son divas. Puede ser, sí, o sea, que no se te suba tanto a la cabeza, sobre todo los deseos de entrada, no querer imitar al mercado gringo, no querer imitar al mercado japonés, hacer tu propia cosa. Obviamente es una utopía y bueno, muy probablemente no suceda, simplemente estamos dando una opinión. Yo siento que por desgracia esto ya es muy difícil que se vuelva a repetir, pero pues bueno, seguirán sobreviviendo algunos personajes como dice Peri, ¿no? A través de otros medios, a través de camisetas o reimpresiones de sus viejos cómics, porque ha habido eso. Sin embargo, pues también carísimo todo lo que ponen. No sé ustedes qué opinen para concluir acerca de este tema de la historieta mexicana y las remembranzas. Bueno, las remembranzas, pues bueno, fueron muy bonitas, ¿no? Digo,
yo me acuerdo haber leído Parchís, haber leído Carmatrón, haber leído, inclusive fuera de mi edad, ¿no? Pero los sensacionales de traileros, los sensacionales de lucha, en fin, ¿no? Donde tú admirabas. Ahorita hay muchas historias que, pues, por lo mismo, por cuestiones del tiempo, pues a mí se me olvidó ese tipo de historia como la de Tinieblas, ¿no? Sí, bueno. Pero yo me acuerdo mucho de toda el estilo de dibujo, que era algo que me encantaba, ¿no? Pues inclusive también los sensacionales estos, pues veían ya, pues temas un poquito más adultos, sobre todo de relaciones entre, pues, hombres y mujeres, ¿no? En fin, ¿no? O aventuras como el Pantera, o inclusive cosas tan emocionantes como la historia de Fantomas, ¿no? Que era una, como repito, eran historias autoconclusivas, pero que estaban bien hechas, o sea, simplemente estaban bien hechas. Talento había. Sí, o sea, queda claro, aquí en México tenemos con qué. Sí. Como dices, existe el talento, existen muy buenos dibujantes, existen muy buenos escritores, y lo existieron, siguen existiendo. El chiste es que, pues, se pongan todos de acuerdo y que hagan algo. Yo sé que todo el mundo, pues, tiene cierto ego y quiere dejar su granito de arena en la historia, ¿no? Inclusive dar el impacto más grande, ¿no? Yo creo que a lo mejor deben de ser un poquito más humildes y generar algo que sea más, pues, más personal, que los llene a ellos, y que, pues, ojalá el que esas aventuras o esa historia que están compartiendo, pues llene al demás público, ¿no? Que al final eso es lo que va a hacer que sea un negocio, ¿no? Y pues también, como mencionas, ¿no? Pues desapegarse por completo a lo que es el estilo de estadounidense. Sí, ese modelo gringo no funciona aquí. No nos funciona aquí, eso nos queda claro. Otra cosa también, ¿no? El tomar en cuenta que, pues, la economía del país tampoco es para darle un gasto más, porque, vaya, el pagar 50 pesos por un cómic, la verdad es que pesa. Cuando nos tocó leer estas historias, pues eran muy accesibles al público, ¿no? Y más si tú le ibas a hablar a gente de un estrato social medio, bajo y bajo, ¿no? O sea, digo, hoy en día, seamos honestos, esa es la misma gente que va a leer estas historias antiguas, y si hacen cosas que le hablen a todos, pues bueno, ahí a lo mejor pueden abrir un poco más su abanico como nicho de mercado, ¿no? Sí, seamos sinceros, yo creo que se tendrían que juntar demasiados factores muy específicos para que se reactivara todo esto de una manera notable. Cuando menos un cómic tendría que costar un máximo de 20 pesos. Máximo. No puedes irte más allá. Eso para que esté accesible a la gente, tener cosas llamativas siempre, y sobre todo saber quién es tu mercado meta, quiénes te van a consumir y cómo venderlo. Y pues repito, es demasiado complicado todo eso, y es una especie como que de utopía querer algo así. Bueno, pues en mi caso yo tengo que agradecer mucho a la historieta mexicana, porque como en el caso de Tito, que su papá fue el que coleccionaba a Fantomas, la amenaza elegante, fue lo que nos creó a nosotros el gusanillo de indagar más, de meternos más a lo que ahora llamamos nuestro querido mundillo. Aunque sea por genética. Por genética, pero al final herencia. Al final es un factor muy importante. O sea, los primeros superhéroes que yo conocí no fueron Superman, no fueron Spider-Man, no fueron Batman. O sea, los primeros superhéroes que yo vi era cuando mi papá me llevaba aquí al auditorio Benito Juárez a ver la lucha libre, y veía a Tinieblas, a Blue Demon, al Santo, al Perro Aguayo, que esos en aquel momento eran personajes que era lo más cercano posible a superhéroes y a villanos. Así es. Por ejemplo, también tengo que agradecer mucho lo que a todas las personas que de generaciones atrás de mí,
que me inculcaron mucho lo que eran los valores, que muchos de ellos los aprendieron de las revistas, de las historietas, porque aunque no lo crean, la familia Burrón siempre daba un mensaje. Sí, por supuesto. Memín Pinguín, el propio Karmatrón, la verdad, todo de la filosofía Kundalini, que hasta la fecha creo que todavía sigo manteniendo algunos. Si no mal recuerdo, Paco, creo que tienes tú un libro, ¿no? Del Kundalini, ¿no? El manual, sí, él llegó a hacer varias publicaciones. Sí. Creo que hizo 3 ediciones, la verdad no recuerdo muy bien. El manual del guerrero Kundalini, sí, claro. Sí, claro. Pero sí, yo todavía debo de tener por ahí ese libro. Al final es un factor que creó en nosotros unos recuerdos maravillosos. ¿Por qué no decirlo? Para muchos, el hecho de que no nos censuraran tanto en el momento de comprar una historieta mexicana ayudó mucho en la madurez que actualmente poseemos, porque al final conocimos un mundo diferente al cual estábamos nosotros acostumbrados. Al final, creo que es una experiencia que cada joven de diferente manera vive, y en nuestro caso, o de la mayoría de los que están escuchando, fue gracias a esas travesuras infantiles que nos convirtieron en los adultos que somos actualmente, ¿no? Híjole, no sé. Quizás no fue tan buena idea. Pero bueno, a lo largo es de que yo lamentablemente creo que los factores que estamos mencionando aquí, la utopía que dice mi amigo Paco, es muy difícil. Es muy difícil que sea, porque el México actual no puede ser comparado con el México de hace 30, 40, 50 años. Es imposible. Es imposible. Y esos personajes de antaño son el reflejo de esa época. Ni siquiera 10 años. Exacto. Son el reflejo de aquella época, y lamentablemente creo que para que la historieta mexicana resurgiera, aparte de todos los factores que ustedes mencionaron hace un momento, es de que creen personajes nuevos con situaciones y problemáticas modernas. ¿Sí? Algunos se pueden adaptar, como el Pantera. ¿Por qué no? El Fantomas. La verdad, créanme que si actualmente ustedes me dijeran que van a empezar una historieta de Fantomas, yo la compro. Siempre y cuando no cueste 99 pesos. Claro, sí, porque lo mismo caería con Calimán y claro, pues, ya sabemos la historia. Bajo esos estándares. Pero si me presentaran un buen producto, un buen precio y un buen personaje, créanme que sí habría un gran mercado. Un gran mercado, porque actualmente, aunque no lo crean, a ver, rápidamente, me voy a salir un poco de tema, pero de lo mismo. Estamos actualmente en la cultura de produce consume lo que México produce. O sea, prácticamente están surgiendo un montón de empresas mexicanas, y lo más cañón de todo esto es que tienen éxito en el extranjero. O sea, vestimentas mexicanas, colores, artesanías mexicanas, todo, cultura, música, o sea, está teniendo éxito en otros países. ¿Por qué no la historieta mexicana? Porque sí, la forma de competir con otros países como Estados Unidos es imposible. Pero a ver, seamos sinceros, tenemos, no solamente de Estados Unidos vive el mundo. A veces México sí, pero bueno. Hay un contexto más grande. Por ejemplo, los mexicanos en Japón, en China, tenemos una gran influencia, aunque los medios no traten de ocultarnos. O sea, yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes del luchador llamado El Solitario? Sí, claro. ¿Tú no te acuerdas, Tito? Era un rudo. Uh-huh. ¿Era rudo? Sí. Que tenía una máscara dorada. Con un antifaz. Con un antifaz, así tipo Llanero Solitario. Uh-huh. En Japón fue un éxito. O sea, fue un éxito garrafal. Es más, podría yo asegurar que muchas series actuales, muchas series de manga, de anime, de shonen que hablamos en el programa anterior, están inspirados en personajes mexicanos. Kinnikuman. La serie de Kinnikuman. Sí, de luchadores. Luchadores, sí. que para ellos eran los superhéroes. Eso es el mercado en el cual se podría considerar que podría ser interesante. Ahora,
América del Sur. Por ejemplo, si hace rato mencioné que la gente cree que Condorito era mexicano, sí. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué limitarse simplemente al mercado mexicano y expandirse a un mercado sudamericano? Argentina, Chile, Brasil. Sí, yo creo que sí, definitivamente son muchísimos factores que tendrían que conjugarse. Sí, o sea, y bueno, pues no los vemos muy viables que digamos, quién sabe, a lo mejor en un futuro estaremos hablando de lo contrario, pero pues no hay por el momento otra, algo que indique que vaya a ser de ese modo. Y bueno, pues en este mes patrio se nos ocurrió recordar un poquito acerca de lo hecho en México y de lo que en algún momento llegamos a tener. Todavía lo tenemos, sin embargo, pues ya no está tan ya no es vigente, ¿no? Ya no está tan vigente ni tan vivo como antes. Y bueno, pues por el momento esto ha sido todo en Comics Men, el podcast del multiverso. Se despide su amigo Paco. Yo fui Tito. Peri. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Comics Men Podcast, todo junto, todo seguido. O escríbanos sus dudas, sugerencias y comentarios a comicsmenpodcast@gmail.com. Gracias por habernos escuchado y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.